Entonces, prosiguió el vampiro tras una breve pausa, acordamos hacer planes, de inmediato. A la noche siguiente, vino mi agente con sus acostumbradas quejas sobre cómo hacer negocios a la luz de una vela miserable, y recibió mis órdenes explícitas acerca de un crucero por el océano. Claudia y yo partiríamos en el primer barco que se hiciera a la mar, y no importaba qué puerto fuera el destino, y era de máxima importancia que se embarcara a un arcón que tendría que ser llevado con cuidado desde nuestra casa durante el día y puesto a bordo, no en la bodega, sino en nuestra cabina, y luego estaban los arreglos para Lestat. Yo había pensado dejarle las rentas de varias tiendas y casas en la ciudad y una pequeña compañía constructora que operaba en el Faubourg Marigny. Firmé inmediatamente esos papeles. Yo quería comprar nuestra libertad, convencer a Lestat de que nosotros únicamente queríamos hacer un viaje juntos y que él podía quedarse viviendo en el estilo al que estaba acostumbrado. Contaría con su propio dinero y no tendría necesidad de venir a buscarme para nada. Durante todos esos años yo había hecho que dependiera de mí. Por supuesto, exigía sus fondos como si yo únicamente fuera su banquero, y me agradecía con las palabras más mordaces que conocía, pero detestaba su dependencia. Yo esperaba distraer sus sospechas satisfaciendo su codicia, convencido de que él podía leer la menor emoción en mi rostro. Sentí más que miedo. No creía que fuera posible escaparnos de él. ¿Comprendes lo que eso significa? Actué como si lo creyese, pero no era así. Claudia, en el ínterin, cortejaba con el desastre. Su ecuanimidad me abrumaba mientras leía sus libros de vampiros y le hacía preguntas a Lestat. Permanecía indiferente ante los cáusticos arrebatos de éste. A veces hacía la misma pregunta una y otra vez en formas diferentes, y considerando cuidadosamente cualquier pequeña información que él pudiera dejar escapar, pese a sí mismo. ¿Qué vampiro te convirtió a ti?, le preguntaba sin sacar la vista de sus libros y dejando los párpados bajos para evitar sus miradas furibundas. ¿Por qué nunca hablas de él?, continuaba preguntando, como si sus furiosas objeciones no existieran. Parecía inmune a la irritación de Lestat. «Sois unos codiciosos vosotros dos», dijo él la noche siguiente, mientras caminaba por toda la habitación y miró a Claudia con ojos vengativos. Ella estaba en su rincón, en el círculo de luz de una vela, con los libros a su alrededor. «La inmortalidad no es suficiente para vosotros. No, le miraríais los dientes al caballo regalado por el mismo Dios. Se le podría ofrecer a cualquier hombre de la calle y aceptaría de inmediato». «¿Es lo que hiciste tú?», preguntó ella con suavidad, moviendo apenas los labios. «Pero tú tienes que saber la razón de ello. ¿Quieres que termine? Te puedo dar la muerte con más facilidad de la que tuve al darte tu vida de ahora». Se dirigió hacia ella, y la frágil llama de Claudia me arrojó encima la sombra de Lestat. Formó una aureola sobre su cabeza rubia y dejó su cara, salvo por la mejilla brillante, en la oscuridad. «¿Quieres la muerte?». «La conciencia no es la muerte», susurró ella. «Contéstame, ¿quieres la muerte?». «Y tú das todas esas cosas, proceden de ti, la muerte y la vida», dijo ella riéndose de él. «Sí», dijo él, «lo hago». «Tú no sabes nada», le dijo ella seriamente, y su voz era tan baja que el más mínimo ruido de la calle la podía interrumpir, alejar sus palabras, y me encontré haciendo un esfuerzo por escucharla desde mi posición, recostado en el respaldo de la silla. «Supongamos que el vampiro que te creó a ti no sabía nada, y el vampiro que creó a ese vampiro tampoco sabía nada, y el vampiro anterior tampoco, y así hasta que la nada procede de la nada, hasta que no hay más que nada, y nosotros
Debemos vivir con el conocimiento de que no hay conocimiento. Sí, exclamó él súbitamente, con su voz impregnada de algo distinto a la furia. Quedó en silencio, ella también. Él dio media vuelta, lentamente, como si yo hubiera hecho algún movimiento que lo hubiese alertado, como si me hubiese levantado detrás de él. Me hizo recordar cómo giran los seres humanos cuando sienten mi aliento en su piel y, de repente, saben que allí donde pensaban estar completamente solos, no lo están. Y luego, ese momento de espantosa sospecha, antes de que vean mi rostro y abran la boca. Ahora me miraba, y yo apenas podía ver el movimiento de sus labios, y entonces lo sentí. Tenía miedo. Lestat tenía miedo. Ella lo miraba con la misma mirada, sin la menor emoción ni pensamiento. «Tú la infestaste con esto», susurró él. Encendió una cerilla con un ruido súbito, prendió las velas de la chimenea, levantó las pantallas opacas de las lámparas y paseó por la habitación encendiendo las luces hasta que la pequeña llama de Claudia quedó abatida. Se apoyó de espaldas contra la chimenea, mirando de luz en luz, como si ellas restableciesen una especie de paz, y dijo: «Voy a salir». Ella se puso de pie apenas él pisó la calle. De improviso se detuvo en medio de la habitación y se estiró, y su pequeña espalda se arqueó, con los brazos rígidos hasta sus puñitos y los ojos absolutamente cerrados un instante, y luego abriéndolos como si se despertara de un sueño. Hubo algo obsceno en su gesto. La habitación pareció temblar con el miedo de Lestat e hizo un eco de su última respuesta. Ella se puso alerta. Debo de haber hecho algún movimiento involuntario para alejarme de ella, porque vino hasta el brazo de mi silla y, poniendo su mano sobre mi libro, un libro que hacía horas que no leía, me dijo: «Ven conmigo». Tenías razón, él no sabe nada, no nos puede decir nada, le dije. «¿Pensaste alguna vez lo que podría hacer?», me preguntó con el mismo tono de voz. «Encontraremos a otros de nuestra especie, los encontraremos en Europa Central, allí es donde viven en gran número. Los relatos, tanto de ficción como los de verdad, llenan volúmenes con esas cantidades. Estoy convencida de que todos los vampiros provienen de allí, si es que provienen de algún sitio. Le hemos aguantado demasiado tiempo. Vamos, y deja que la carne instruya a la mente». Pienso que sentí un temblor de deleite cuando ella pronunció esas palabras. «Y deja que la carne instruya a la mente». «Deja el libro a un costado y mata», me susurró. La seguí por las escaleras y el patio, y, por una callejuela, pasamos a otra calle. Entonces se dio la vuelta con los brazos extendidos para que la alzara en brazos, aunque, por supuesto, no estaba cansada, solo quería estar cerca de mi oído, agarrarse de mi cuello. «No le he contado mi plan, el viaje, el dinero», le dije, consciente de que había algo en ella más allá de mi comprensión, y ella, casi sin peso, siguió en mis brazos. «Él mató al otro vampiro», dijo ella. «No, ¿por qué dices eso?», le pregunté. Pero no me afligió que dijera eso. Removió mi alma como si fuera un charco de agua quieta hasta entonces. Sentí como si ella me estuviera removiendo lentamente para algo, como si fuera el piloto de nuestra lenta caminata por la calle a oscuras. «Porque ahora lo sé», dijo ella con autoridad. «El vampiro lo transformó en un esclavo, y él lo mató antes de que supiera lo que quizás sabe ahora, y entonces, presa del pánico, te hizo su esclavo, y tú has sido su esclavo». «En realidad no», le susurré. Sé que apretaba sus mejillas contra mis sienes. Estaba fría y necesitaba matar. «No un esclavo, una especie de cómplice estúpido», le confesé. Me confesé a mí mismo, con mucha rabia en las entrañas y palpitación en las sienes,
como si me contrayesen las venas y mi cuerpo se convirtiera en un mapa de venas torturadas. No, un esclavo, insistió ella con su voz grave y monótona, como si estuviera pensando en voz alta y sus palabras fueran revelaciones, letras de un crucigrama. Y yo liberaré a los dos. Me detuve, apretó su mano contra la mía, pidiéndome que continuara. Caminábamos por la ancha calle al lado de la catedral, hacia las luces de la Plaza Jackson. El agua corría rápida por la alcantarilla, en medio de la calle, plateada a la luz de la luna. Ella dijo: «Lo mataré». Me quedé inmóvil al final de la calleja. Sentí que se movía en mis brazos. Bajó como si lograra algo liberándose de mí sin la torpe ayuda de mis manos. La puse en la acera de piedra. Le dije que no. Sacudí la cabeza. Tuve la sensación que te he descrito antes, que los edificios a mi alrededor, el cabildo, la catedral, los apartamentos a lo largo de la plaza, eran todos como la seda y una ilusión, y se rasgarían de repente con un viento horrible, y una grieta se abriría en la tierra, que era la única realidad. «Claudia», le dije apartando mi mirada. «¿Y por qué no matarlo?», dijo ahora, alzando la voz hasta que chilló. «No me sirve para nada, no le puedo sacar nada, y él me causa dolor, algo que no toleraré». «¿Y si no es tan inútil?», le dije, pero la vehemencia era falsa, desesperada. Estaba tan alejada de mí, con sus pequeños hombros erguidos y decididos, y su paso rápido, como una niñita que, al salir los domingos con sus padres, quiere caminar adelante y simular que está sola. «¡Claudia!», llamé, y la alcancé de inmediato. Le toqué la pequeña cintura y sentí que se endurecía como el hierro. «Claudia, tú no lo puedes matar», le susurré. Ella dio unos pasos atrás, saltando, resonando en las piedras, y salió a la calle abierta. Un cabriole pasó a nuestro lado, y oímos unas carcajadas y el ruido de los caballos y las ruedas. Luego la calle quedó en silencio. La seguí por ese espacio inmenso hasta las puertas de la Plaza Jackson, donde se aferró a las rejas. Me acerqué a ella. «No me importa lo que sientas, lo que digas, no puedes hablar seriamente de matarlo», le dije. «¿Y por qué no? ¿Piensas que es tan fuerte?», me preguntó con los ojos fijos en la estatua, como dos inmensos pozos de luz. «Es más fuerte de lo que te imaginas, más fuerte de lo que sueñas. ¿Cómo piensas matarlo? No puedes competir con su destreza, tú lo sabes», le dije casi rogándole, pero pude darme cuenta de que estaba absolutamente imperturbable, como un niño que mira fascinado la vitrina de una tienda de juguetes. Movió de pronto la lengua entre los dientes y se tocó el labio inferior con una rápida lamida que me provocó un pequeño sobresalto. Saboreé sangre, sentí algo palpable e indefenso en mis manos. Quería matar. Podía oír y oler a los humanos en los senderos de la plaza, moviéndose en el mercado, caminando por el muelle. Estaba a punto de cogerla, hacerla que me mirase, sacudirla, de ser necesario, obligarla a escucharme, cuando se volvió hacia mí con sus grandes ojos líquidos. «Te quiero, Luis», me dijo. «Entonces, escúchame, Claudia, te lo ruego», susurré, aferrándome a ella, alerta de pronto por una cercanía de susurros y la lenta y creciente articulación de las conversaciones humanas por encima de los sonidos entremezclados de la noche. «Te destruirás si tratas de matarlo. No hay manera de que puedas hacer eso con seguridad. No conoces la manera y, poniéndote en su contra, lo perderás todo. Claudia, no puedo soportar eso». Hubo una sonrisa casi imperceptible en sus labios. «No, Luis», murmuró, «lo puedo matar. Y ahora te quiero contar algo más, un secreto entre tú y yo». Sacudí la cabeza, pero ella se apretó aún más contra mí y bajó los párpados, de modo que sus frondosas cejas casi me acariciaban las mejillas.
El secreto es, Luis, que deseo matarlo. Lo disfrutaré. Me arrodillé a su lado, mudo, y sus ojos me estudiaban como lo habían hecho con tanta frecuencia en el pasado, y luego ella dijo: mato a seres humanos todas las noches, los seduzco, los acerco a mi lado con un hambre insaciable, una constante búsqueda sin fin de algo, algo que no sé lo que es. Se puso los dedos sobre los labios y los apretó, y su boca se abrió a medias y pude ver el brillo de sus dientes. No me importa nada de dónde vienen, ni a dónde van, si no los he encontrado en mi camino. Pero él no me gusta, quiero que muera, y lo tendré muerto, lo disfrutaré. Pero Claudia, no es mortal, es inmortal, ninguna enfermedad lo puede afligir, la edad no lo abruma, amenazas una vida que puede llegar al fin del mundo. Ah, sí, eso es precisamente, dijo ella con un miedo reverencial, una vida que podría haber vivido durante siglos. ¡Qué sangre! ¡Qué poderío! ¿Piensas que tendré su poder y el mío cuando se lo arrebate? Entonces me enfurecí, me puse de pie súbitamente y me separé de ella. Podía oír el susurro de los humanos a mi alrededor, susurraban del padre y de la hija, de esa frecuente visión de devoción amorosa. Me di cuenta de que hablaban de nosotros. No es necesario, le dije a ella, supera cualquier necesidad, todo sentido común, toda... ¿Qué? ¿Humanidad? Es un asesino, murmuró, un depredador solitario. Repitió el propio término del Lestat burlándose. No interfieras conmigo, ni quieras saber cuándo pienso hacerlo, ni te interpongas entre nosotros. Entonces levantó las manos para hacerme callar y tomó las mías con mucha fuerza, con sus pequeños dedos apretando, torturando mi piel. Si lo haces, ocasionarás mi destrucción con tu interferencia. No se me puede desalentar. Y se alejó, en un remolino de lazos de sombrero y ecos de pasos. Me di la vuelta, sin prestar atención a la dirección que tomaba, deseando que la ciudad me tragara, consciente ahora del hambre que crecía hasta abrumar mi razón. Casi detesté tener que ponerle punto final. Necesitaba dejar que la lujuria y la excitación destruyeran toda mi conciencia. Y pensé en matar una y otra vez, caminando lentamente por esa calle y la siguiente, moviéndome inexorablemente hacia la muerte, diciendo: es un hilo que me empuja por el laberinto, no tiro del hilo, el hilo tira de mí. Me quedé inmóvil en la Rue Conti, escuchando un rugido sordo, un sonido conocido. Eran los esgrimistas, arriba, en el salón, avanzando en el piso de madera, precipitándose, adelante y atrás, y el entrechocar plateado de las espadas. Me apoyé en una pared, desde donde los podía ver a través de las altas ventanas desnudas, los jóvenes batiéndose en la noche, el brazo de un bailarín, la gracia acercándose a la muerte, la gracia lanzándose al corazón, las imágenes del joven Frenier empuñando ahora hacia adelante la hoja de plata, o siendo empujada por ella hasta el infierno. Alguien había llegado a la calle por los angostos escalones de madera, un chico tan joven que estaba colorado y encendido por la esgrima, y bajo su elegante abrigo gris y su camisa de seda flotaba el dulce aroma de la colonia y las sales. Pude sentir su calor cuando salió a la luz mortecina de la calle. Se reía consigo mismo, hablando, casi imperceptible, con su pelo castaño cayéndosele sobre los ojos, mientras caminaba, sacudiendo la cabeza, con los rizos que subían y bajaban, y entonces se detuvo en seco, con sus ojos fijos en mí, miró y sus párpados temblaron un poco y se rió nerviosamente. «Perdóneme», dijo a continuación en francés. Me asustó, y cuando se movió para hacer una reverencia ceremoniosa y quizá pasar a mi lado, se quedó inmóvil y la sorpresa le cruzó el rostro. Pude ver latir su corazón en la carne rosácea de sus mejillas, oler el súbito sudor de su cuerpo, fuerte y joven. «Me viste a la luz del faro», le dije, «y mi cara te pareció la máscara de la muerte.
abrió los ojos y los cerró, involuntariamente, asintió con los ojos deslumbrados. «Vete», le dije. «Rápido». El vampiro hizo otra pausa y luego se movió como si quisiera continuar, pero estiró sus largas piernas debajo de la mesa y, echándose para atrás, se llevó las manos a la cabeza, haciendo una gran presión en sus sienes. El entrevistador, que estaba acurrucado y con los brazos cruzados, se relajó, miró las cintas y luego al vampiro. «Pero usted mató a alguien esa noche». «Todas las noches», dijo el vampiro. «¿Por qué lo dejó ir, entonces?», preguntó el chico. «No lo sé», dijo el vampiro, pero no empleó el tono de no saberlo, realmente, sino de no querer comentarlo. «Pareces cansado», dijo el vampiro, «pareces tener frío». «No tiene importancia», dijo rápidamente el muchacho. «La habitación está un poco destemplada. No me importa. Usted no tiene frío, ¿verdad?» «No». El vampiro sonrió, y entonces sus hombros se sacudieron con una súbita risa. Pasó un momento en el que el vampiro pareció estar pensando y el muchacho estudiando el rostro del vampiro. Los ojos del vampiro se posaron en el reloj del entrevistador. «Ella no tuvo éxito, ¿no es así?», preguntó en voz baja el muchacho. «¿Qué te imaginas honestamente?», le preguntó el vampiro. Se había vuelto a apoyar en el respaldo de la silla. Miró fijamente al muchacho. «Que ella, como usted dice, fue destruida», dijo el muchacho, y pareció sentir las palabras, de modo que tragó saliva después de haber dicho destruida. «¿Fue así? ¿Acaso no piensas que ella lo pudiera lograr?», preguntó el vampiro. «Él era tan poderoso. Usted mismo dijo que nunca supo el poder que tenía, los secretos que conocía. ¿Cómo podía ella estar segura de matarlo? ¿Cómo lo intentó?». El vampiro miró al muchacho largo rato, con una expresión ilegible para el joven entrevistador, que se encontró mirando para otro lado como si los ojos del vampiro fueran luces ardientes. «¿Por qué no bebes de la botella que tienes en el bolsillo?», preguntó el vampiro. «Te dará calor». «Oh, eso», dijo el muchacho. «Estaba a punto de...». El vampiro se rió. «Y pensaste que sería una falta de educación», dijo, y se dio una súbita palmada en la pierna. «Es verdad», dijo el muchacho, y se encogió de hombros, ahora sonriente. Sacó un pequeño frasco del bolsillo de su chaqueta, abrió la tapa dorada y tomó un trago. Levantó la botella en dirección al vampiro. «No», dijo el vampiro, e hizo un gesto con la mano para rechazar la oferta. Entonces volvió a ponerse serio y continuó hablando. «Lestat tenía un músico amigo en la Rue du Mont. Lo habíamos visto en un recital en casa de Madame Leclerc, que también vivía allí, pues en aquel entonces era una calle que estaba muy de moda, y esta Madame Leclerc, con quien también Lestat se divertía de vez en cuando, le había encontrado al músico una habitación en una mansión cercana, donde Lestat lo visitaba a menudo. Te conté que jugaba con sus víctimas, se hacía amigo de ellas, las seducía hasta que confiaban en él y le tenían simpatía, antes de matarlas. Aparentemente jugaba con este muchacho, aunque su amistad había durado más que ninguna de las anteriores que yo había visto. El joven componía buena música, y a menudo Lestat traía nuevas partituras a casa y tocaba las canciones en el gran piano de nuestra sala. El chico tenía talento, pero se podía ver que su música no tendría éxito porque era demasiado perturbadora. Lestat le daba dinero y se pasaba las tardes con él. Con frecuencia lo llevaba a restaurantes a los que el joven no podría haberse permitido el lujo de ir por su cuenta, y le compraba todas las partituras y los lápices para que escribiera su música. Como te dije, esa amistad había durado mucho más que cualquiera de las anteriores de Lestat, y yo no podía saber si en realidad se había hecho amigo de un mortal, pese a sí mismo, o si simplemente planeaba una gran traición y una crueldad especiales. Varias veces había indicado a Claudia y a mí que pensaba matar directamente al muchacho, pero no lo había hecho, y, por supuesto,
Nunca le hice esa pregunta, porque no valía la pena el escándalo que hubiera armado. Lestat encariñado con un mortal. Probablemente hubiera roto los muebles de la sala en un ataque de furia. A la noche siguiente, después de lo que acabo de describirte, me irritó miserablemente, pidiéndome que fuera con él al piso del músico. Estaba evidentemente simpático, en uno de esos días en que quería mi compañía. Cuando se divertía, le sucedía eso. Deseaba ver una buena obra de teatro, una ópera, un ballet, y siempre quería que lo acompañase. Pienso que debo de haber visto Macbeth con él unas 15 veces. Íbamos a cada actuación, incluso a las de aficionados, y Lestat luego caminaba a casa, repitiendo líneas conmigo, e incluso gritando a los transeúntes con un dedo estirado: «Mañana, y mañana, y mañana», hasta que nos evitaban como si estuviésemos ebrios. Pero esta efervescencia era febril y muy susceptible de terminar en un santiamén. Nada más que una o dos palabras de simpatía de mi parte, alguna sugerencia de que había encontrado agradable su compañía, podían borrar esas situaciones durante meses, incluso años. Pero ahora se acercó a mí muy simpático y me pidió que lo acompañara al cuarto del joven. Hasta me apretó el brazo cuando me lo pidió, y yo, aburrido, paralizado, le di una excusa miserable, pensando únicamente en Claudia, en el agente, en el desastre inminente. Lo podía sentir, y me pregunté si él no lo sentía. Y por último, recogió un libro del suelo y me lo arrojó gritando: «Lee entonces tus malditos poemas, púdrete». Y se alejó hecho una furia. Eso me preocupó. No te puedes imaginar lo que me preocupó. Quería que él siguiera frío, impasible, distante. Resolví rogarle a Claudia que se olvidara del asunto. Me sentí impotente y terriblemente cansado. Pero la puerta de Claudia estuvo cerrada hasta que salió, y yo solo la había visto un segundo mientras Lestat hablaba. Una visión de lazos y hermosura mientras se ponía el abrigo. Nuevamente, las mangas anchas y un lazo violeta en el pecho. Sus medias blancas de hilo bajo el dobladillo de su pequeño vestido y sus zapatos de un blanco inmaculado. Me lanzó una mirada distante al salir. Cuando regresé más tarde, saciado y por un rato demasiado perezoso como para que me molestaran mis pensamientos, empecé a sentir gradualmente que esa sería la noche. Ella lo intentaría esa noche. No te puedo decir cómo lo supe. Había cosas en el piso que me molestaban, me alertaban. Claudia se encerró en la sala trasera y me pareció escuchar otra voz, un susurro. Claudia jamás traía a nadie al piso. Nadie salvo Lestat lo hacía. Él sí traía a sus mujeres, pero supe que allí había alguien. Sin embargo, no me llegó ningún olor, ningún sonido preciso. Luego hubo aromas de comida y bebida, y los crisantemos estaban en la jarra de plata, flores que para Claudia significaban la muerte. Luego vino Lestat, cantando algo entre dientes. Su bastón hizo un ruido continuo en la barandilla de la escalera de caracol. Vino por el largo pasillo, con su rostro encendido por la matanza y los labios rojos, y puso música en el piano. ¿Lo mataré o no lo mataré? Me hizo la pregunta señalándome con un dedo. ¿Qué opinas? No lo hiciste, dije torpemente, porque me invitaste a ir contigo, y jamás compartes conmigo tus muertes. Ah, pero lo mataré porque me enfureciste rechazando mi invitación, dijo, y levantó de un golpe la tapa del teclado. Pude ver que continuaría en esa vena hasta la madrugada. Estaba excitado. Lo miré tocando la música, pensando, ¿puede morir? ¿Puede realmente morir? ¿Y ella piensa hacerlo? En un momento quise ir a verla y decirle que abandonara todo, incluso el proyectado viaje, y que viviéramos como hasta entonces, pero tuve la sensación de que ya no habría marcha atrás. Desde el día en que ella había empezado a hacerle preguntas, esto, fuera lo que fuese, era inevitable, y sentí un peso encima mío, clavándome en la silla. Hizo 2 acordes con las manos,
tenía un gran alcance y, en una vida mortal, hubiera sido un buen pianista, pero tocaba sin sentimiento. Siempre estaba fuera de la música, sacándola del piano como por arte de magia. Por el virtuosismo de sus sentidos y su dominio de vampiro, la música no salía a través de él, no era arrancada por él mismo. Y bien, ¿lo maté o no lo maté? Volví a preguntarme. No, no lo hiciste, le respondí, aunque fácilmente podría haber asegurado lo contrario. Me concentraba en mantener la máscara. Tienes razón, no lo hice, dijo. Me excita estar a su lado, pensarlo una y otra vez. Lo puedo matar, y lo haré, pero no ahora. Y luego lo dejaré, y encontraré a alguien que se le parezca lo más posible. Si tuviera hermanos, los mataría uno a uno, aseguró, con una especie de rugido burlón. A Claudia le gustan las familias. Hablando de familias, supongo que lo has oído. Se supone que la casa Frenier está encantada. No pueden conservar ningún superintendente, y los esclavos se escapan inevitablemente uno tras otro. Esto era algo de lo que yo no quería oír hablar. Pavette había muerto joven, demente. Al final, no le permitían caminar por las ruinas de Pont du Lac, porque ella insistía en que allí había visto al diablo y que lo debía encontrar. Oí hablar de ello. Y luego vinieron las noticias del funeral. Yo había pensado de tanto en tanto ir a verla, tratar de encontrar algún medio de rectificar lo que había hecho. En otras ocasiones pensé que el tiempo todo lo curaría. En mi nueva vida de matanzas nocturnas me había alejado de la intimidad sentida con ella, o con mi hermana, o con cualquier mortal, y observé la tragedia finalmente como desde un palco del teatro, emocionado de tanto en tanto, pero nunca lo suficiente como para bajarme por las barandillas y sumarme a los actores en el escenario. No hables de ella, le dije. Muy bien, hablaba de la plantación, no de ella. Ella, tu dama amorosa, tu fantasía, me sonrió. ¿Sabes? Al final todo salió como yo quería. ¿No es así? Pero te cuento de mi joven amigo y cómo. Ojalá tocara su música, dije en voz baja, sin agresividad, pero lo más persuasivo posible. A veces esto funcionaba con Lestat. Si yo le decía algo específicamente correcto, se ponía a hacerlo, y entonces lo hizo, con una leve mueca, como diciendo, tú, tonto. Empezó a tocar la música. Oí las puertas de la sala trasera y los pasos de Claudia por el corredor. No vengas, Claudia, pensé yo, sintiéndola. Aléjate antes de que todos quedemos destrozados. Pero ella vino y se detuvo ante el espejo del pasillo. Pude oírla abrir la pequeña mesa tocador y luego el susurro de su peine. Tenía un perfume floral. Me di la vuelta lentamente para verla cuando apareciese en la puerta, aún de blanco, y se encaminara por la alfombra hacia el piano en silencio. Se quedó al lado del teclado, con sus manos sobre la madera, su mentón sobre las manos y los ojos fijos en Lestat. Pude ver el perfil de Lestat y la pequeña cara de Claudia más allá, mirándolo. «¿Qué pasa ahora?», dijo él, doblando la página y dejando que su mano le cayera sobre la pierna. «Me irritas, tu mera presencia me irrita». Volvió la vista a la página. «¿De verdad?», dijo ella con su voz más dulce. «Sí, y te diré algo más. He conocido a alguien que sería mucho mejor vampiro que tú». Esto me dejó perplejo, pero no tuve necesidad de decirle que continuara. «¿Entiendes lo que realmente quiero decir?», prosiguió. «¿Se supone que lo estás diciendo para asustarme?», preguntó ella. «Eres una malcriada, porque eres la única niña», dijo él. «Necesitas un hermano, o más bien, yo necesito un hermano. Me aburrís vosotros dos, unos vampiros egoístas, meditabundos, que agobiáis nuestras propias vidas. No me gusta. Supongo que podríamos poblar el mundo de vampiros, solo nosotros tres», dijo ella. «¿Lo crees?», dijo él, sonriente, y en su voz hubo una nota de triunfo. «¿Piensas que lo podrías hacer?
Supongo que Luis te ha contado cómo se hace, o lo que él piensa que se debe hacer. Vosotros no tenéis ese poder, ninguno de los dos. Esto pareció perturbarla. Era algo que ella no había previsto. Lo estudiaba. Pude ver que no se lo creía por completo. ¿Y quién te dio ese poder?, preguntó ella en voz baja, pero con un dejo de sarcasmo. Eso, querida mía, es algo que jamás sabrás, porque hasta el Erebus en que vivimos debe tener su aristocracia. Eres un mentiroso, dijo ella con una corta carcajada, y, en el instante en el que él volvió a posar los dedos en el teclado, prosiguió. Pero tú dificultas mis planes. ¿Tus planes? Vine en son de paz a ti. Aunque seas el padre de las mentiras, tú eres mi padre, dijo ella. Quiero hacer las paces contigo. Quiero que las cosas sean como antes. Entonces, él fue el incrédulo. Me echó una mirada, luego la miró a ella. Eso puede ser. Pero entonces deja de hacerme preguntas. Deja de seguirme. Deja de buscar vampiros en todas las callejuelas. No hay otros vampiros. Aquí es donde vives, y aquí es donde debes quedarte. Pareció confuso durante un momento, como si el volumen de su propia voz lo confundiera. Cuidaré de ti. Tú no necesitas nada. Y tú no sabes nada, y, por eso, detestas mis preguntas. Todo está en claro. Por tanto, tengamos paz, porque no podemos tener nada más. Tengo un regalo para ti. Espero que sea una mujer hermosa, con unos atractivos que tú jamás tendrás, dijo él, y la miró de arriba a abajo. Ella cambió de cara. Fue como si casi perdiera un dominio que jamás la había visto perder, pero entonces movió la cabeza, y estirando un brazo pequeño y redondo, le tiró de la manga. He hablado en serio. Estoy harta de discutir contigo. El infierno es odio, gente que vive en odio eterno. Nosotros no estamos en el infierno. Puedes aceptar el regalo o no, no me importa, pero terminemos de una vez por todas con este problema, antes de que Luis, disgustado, nos abandone a ambos. Lo obligó a que dejara el piano, bajó la tapa de madera sobre el teclado e hizo girar el taburete para que los ojos de Lestat la siguieran hasta la puerta. ¿Hablas en serio? Un regalo. ¿Qué quieres decir con un regalo? No te has alimentado lo suficiente. Lo puedo ver por tu color, por tus ojos. Nunca estás lo bastante alimentado a esta hora. Digamos que te puedo hacer disfrutar mucho. Dejad que los niños vengan a mí, susurró ella y se fue. Él me miró. Yo no dije nada. Era como si hubiera estado intoxicado. Noté la curiosidad en su rostro, la sospecha. La siguió por el pasillo, y luego oí que emitía un largo y consciente gemido, una mezcla perfecta de hambre y lujuria. Cuando llegué a la puerta, y tardé un rato, él estaba agachado sobre el sofá. Allí había dos niños, echados entre los cojines suaves de terciopelo, totalmente abandonados al sueño, como hacen los niños con las bocas sonrosadas abiertas, sus caras redondas y pequeñas, suaves. Tenían la piel húmeda, radiante, los rizos del más moreno caían sobre su frente, húmedos y pegados a la piel. De inmediato vi, por su ropa idéntica y pobre, que se trataba de huérfanos, y se habían devorado lo que les habían servido con nuestra mejor vajilla. El mantel estaba salpicado de vino, y una pequeña botella estaba en medio de los platos y los cubiertos grasientos. Pero en la habitación había un aroma que no me gustó. Me acerqué para ver mejor a los dos pequeños dormidos, y pude ver que tenían los cuellos desnudos, pero que nadie los había tocado. Lestat se había agachado al lado del más moreno. Era, de lejos, el más hermoso. Podía haber sido elevado a la cúpula pintada de una catedral. No tenía más de 7 años, pero poseía una belleza perfecta, que es asexual y angelical. Lestat le pasó suavemente la mano por el cuello pálido, y luego rozó los labios sedosos. Dejó escapar un suspiro, que tenía una anticipación deseosa, dulce, dolorosa. Oh, Claudia, suspiró,
te has lucido. ¿Dónde los encontraste? Ella no dijo nada. Se había vuelto a un sillón oscuro y estaba sentada entre dos grandes cojines, con sus piernas estiradas, los tobillos cayendo, de modo que no se podían ver las plantas de sus hermosos zapatos, sino los costados curvos, sus ornamentos delicados. Miraba a Lestat. Ebrios con brandy, dijo, una copita, y señaló la mesa. Pensé en ti cuando los vi. Pensé que si los compartía contigo, me perdonarías. Él se quedó encantado con el piropo, la miró, estiró una mano y la tomó del fino tobillo. Tontita, susurró y se rió, pero entonces se calló, como no queriendo despertar a los niños condenados. Le hizo a ella un gesto íntimo, seductor. Ven a sentarte a su lado. Tú coges este, y yo el otro. Ven. La abrazó cuando ella pasó a su lado y la puso al lado del otro niño. Acarició el pelo húmedo del niño, le pasó los dedos por los párpados redondos y por el borde de las cejas, y luego puso su mano suave sobre la cara del niño y le acarició las sienes, las mejillas y el mentón, masajeando la piel joven. Se había olvidado de que estábamos allí, pero retiró la mano y se quedó inmóvil un instante, como si su deseo lo marease. Miró al techo y luego puso manos a la obra.